tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estamos listas con la Barbarita Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Regio, Maida, muy contenta como todas las semanas de estar aquí en nuestro programa Viajando en el Tiempo, donde hacemos estos recorridos en el espacio, viajamos por el espacio y en el tiempo a conocer distintos personajes, ciudades y hablar de historia, que es la cosa que a nosotros más nos gusta hacer. Exactamente, pero ahora no vamos a viajar tanto, No. vamos a retroceder siglo Poquito. XX, pero incluso antes, porque nace antes. Sí, pues nace antes, pero claro, no vamos a retroceder tanto, pero sí vamos a ir a conocer a uno de los grandes personajes del siglo XX. Hay que pensar que, claro, nace finales del siglo XIX, o sea, en las últimas décadas del siglo XIX, pero es un tremendo personaje que le toca vivir, o sea, partir por decir que le toca vivir las dos guerras mundiales, eso ya es tremendo. No, un personaje increíble, es un personaje que efectivamente yo creo que tiene muchas más luces que sombra, pero además es un personaje muy sabio, un estadista, esos que son raros. Sí, Me refiero precisamente a Winston Churchill. Así que exactamente. vamos Winston un poco Churchill. Sir Winston Churchill. Nos vamos a conocer su historia y claro, pues era político, era escritor, ¿no? Desde ya hay que decir que se ganó un premio Nobel de literatura, que es algo que la gente, cuando uno lo dice, la gente se impresiona porque es algo bastante desconocido. En 1953 se gana el premio Nobel de literatura. Pero algo que... Pintor también. Pintor, sí. Historiador. Trabajó como periodista. Muchas Militar. cosas, fue militar, fue primer ministro en 2 ocasiones, pero lo que me quiero detener en el hecho de que, al igual que nosotras, era historiador. Y el hecho de ser historiador es probablemente lo que hizo que Winston Churchill sea un estratega con una capacidad de predecir los eventos o de comprender el siglo XX de una manera que probablemente nadie lo hacía, ¿ya? Y ahí está un poco la clave de la historia. Siempre que decimos que la historia es fundamental, esta idea de entender el pasado para poder comprender el futuro e incluso poder atisbar lo que puede ocurrir en el futuro. Y eso Winston Churchill lo hizo de maravilla. No, claro, él va a tener esa capacidad de mirar lo que tiene la historia, que eso es lo que muchos hoy día no comprenden, es que tiene esa capacidad de mirar la larga duración y de ver en cierta forma ciertos patrones, porque hay algo claro, el ser humano es el mismo, Sí. desde la caverna y hasta hoy día. La problemática humana es la misma, las pasiones humanas son exactamente las mismas y por lo tanto hay ciertas cosas que uno puede predecir que van a suceder debido a esa forma humana que se manifiesta desde el comienzo. O sea, eso que muchos piensan que hay una evolución, digamos, como en el progreso y siempre para bien, No, es bastante cuestionable. Es bastante cuestionable, sí. Y entonces, lo otro que es interesante es conocer el hecho de que Winston Churchill va a tener un antepasado, ¿ya? Sí, pues. Un antepasado que también va a tener un rol histórico importante en una época bastante convulsionada, en el fondo, dentro de la historia de Inglaterra. Un personaje que va a ser, en el fondo, contemporáneo a la figura de Luis XIV, y el hecho de que Winston Churchill entre a estudiar precisamente a ese antepasado, a analizar las batallas, o sea, hacer todo, y toda una biografía, o sea, hace varios libros respecto Sí, de él, es lo que le permite entender, bueno, la figura de Luis XIV, lo que estaba ocurriendo en esa época, y poder hacer el paralelo con lo que ocurre en el siglo XX. Exactamente, él estudiando las guerras de Luis XIV y estudiando a este John Churchill, que es un personaje bien cuestionado, porque, a ver, es un personaje que va a aparecer durante el reinado de la Restauración de Carlos II, que después va a estar presente en el gobierno de James II. James II es un rey, el hermano de Carlos II, pero era católico, y debido a su religión, y en particular después de su segundo matrimonio y de haber tenido un hijo hombre, se va a producir la llamada Revolución Gloriosa, donde va a ser depuesto, o sea, van a sacar al verdadero rey por el hecho de ser católico, eso es lo que sucede, claro. Y Una William revolución, Orange, claro, que lidera en el fondo su yerno y su hija, Claro. William Orange y Mary, que lo van a usurpar. Y por lo tanto eso va a implicar una serie de movimientos políticos que son los llamados jacobitas, que apoyaban a este verdadero rey. Entonces, él se va a cuadrar con la Revolución Gloriosa y eso le va a permitir ser honrado, elevado a la nobleza. Y de ahí, eso es bien importante, porque él es el primer Earl of Melbourne,
que efectivamente Marlborough, que va a tener esta casona, o que posteriormente va a construir esa casona maravillosa que se llama Blenheim Palace, que está muy cerca, ahí en Oxfordshire, cerca de la ciudad de Oxford. Y en esa casa van a ser Winston Churchill. Me encantan todos los Shire. The Sí, Shire. me encantaría vivir en un Shire. A mí también, fíjate. Sí, Además, bueno, ahí, los hobbits viven en los Shire. claro, ¿cómo se llama? Ahí nace, nosotros tuvimos la suerte de estar. Sí, pues. Sí, pues nos sacamos fotos ahí con Winston Churchill en su pieza donde nació. Exactamente. Todo eso, sí. Claro, él va a ser, por lo tanto, pariente de este personaje, que evidentemente después un poco podemos atisbar qué es lo que va a ver políticamente él cuando lo estudia. Probablemente yo siempre digo que le tiene que haber impresionado, porque estas casas que de alguna manera son familiares por generaciones, siempre están llenas y abundantes de cuadros. Sí, pues. Entonces yo me imagino niño, yo por lo menos, Aterrorizado estaría estaría yo. mirando todas estas caras y yo quisiera saber quiénes son y contar la historia. Por lo tanto, esto de él en un momento de su vida, porque él va a tener una vida muy ocupada, pero en cierto momento va a tener estas ventanas en que va a quedar fuera o de la política o de lo militar o de las distintas cosas, y por lo tanto se va a dedicar a escribir. Y ese momento de paz, de dedicarse a escribir a lo que él quiere hacer, cuando él estudia a este personaje que después se va a enfrentar a Luis XIV, lo va a permitir darse cuenta de cuáles eran las ambiciones de Luis XIV, del peligro que implicaba Luis XIV, de la importancia que jugó este pariente, y básicamente le va a permitir comprender qué es lo que busca Hitler. Cuando nadie miraba a Hitler, cuando a todos les parecía venial, a Winston Churchill le parecía mortal. Le parecía mortal incluso previo a la elección, digamos, del año 33. Sí, pues antes de que Hitler llegara al poder, ya atisbaba que la guerra era una realidad prácticamente inminente y que Hitler lo que quería era comerse Europa. O sea, eso estaba clarísimo. Pero bueno, para entrar a conocer un poco su historia, su vida, cómo entra en la política, en qué momento se dedica a la historia, decir que, bueno, él es hijo, en el fondo su padre era Randolph Churchill. Su madre, el padre era un político perteneciente al Partido Conservador, que va a cometer errores políticos que finalmente lo van a llevar a el fin de su carrera, que es algo que también va a estar muy presente en la vida de Winston Churchill. Él va a escribir una biografía de su padre y por lo tanto analiza muy bien los errores políticos que comete el padre. Y por otro lado, él es hijo de una norteamericana, de estas que eran conocidas como American Beauty. Sí, no, de eso había muchísimo. De hecho, yo creo que todos los que nos están escuchando lo tienen bastante claro por la serie Downton Abbey. En Downton Abbey tenemos al señor Crowley, ¿no es cierto?, que se casa con esta americana que tenía, en rigor, la plata. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Final del siglo XIX, un periodo de abundancia, ya podríamos decir la llamada Belle Époque. Estados Unidos también ha salido de la guerra de secesión, las fortunas comienzan a crecer, arremete muy fuerte en la revolución industrial, y estas hijas de estos millonarios de nuevas plata se van a Inglaterra a buscar principalmente a nobles empobrecidos, ¿ya?, que tenían, por supuesto, tierras, y lo que no tenían era plata ni siquiera para mantener esas casonas. O sea, si uno va a los Leeds Castle, por ejemplo, que hoy día está presentado precisamente por esta americana que termina comprando ese lugar y de alguna manera restableciéndolo, pero sí hay muchísimas. Y claro, Jenny va a ser una American Beauty que se va a casar con Lord Randolph, que va a tener 2 hijos, uno Winston y el otro, porque posteriormente la familia va a vivir en Dublin, y efectivamente los secretos a voces va a ser que ella va a tener varios amantes, incluido en un momento hasta el príncipe de Gales. Ahora, hay que decir que el príncipe de Gales, el futuro Eduardo VII, era pésimamente mal portado. Pero es decir, o sea, era un hombre mujeriego, pero tremendo, gozador, y cuando digo gozador, bueno para las fiestas, para el trago, para el juego, para la casa, o sea, todos los placeres de la vida era lo que les gustaba, y él se jactaba de haber tenido 57 relaciones extramatrimoniales, en el fondo, una situación bastante complicada, y ella habría sido una de las tantas, ¿ya? Por lo tanto, el segundo hijo se pone en duda.
No se estamos hicieron el seguros ADN. si era 100% hermano de Winston. Medio de todas maneras. Medio sí, pero completamente no estamos claros. Claro. Bueno, pero esta madre, por una parte, va a marcar en él el cierto como agrado que siente por Estados Unidos, por los norteamericanos. Él va a viajar en varias oportunidades a Estados Unidos. Y por otra parte, esta va a ser una madre que, no siendo cercana físicamente, porque no van a pasar mucho tiempo juntos, ella sí va a ser como el personaje que representa el cariño, o sea, palabras afectuosas, cartas. Ella le va a enviar libros y un poco como va a favorecer la autoeducación de su hijo, frente a un padre al que Winston Churchill probablemente admiraba muchísimo, pero Temía. como con cierto temor, como de no sentirse suficiente para la figura del padre. Ya, particularmente porque las expectativas del padre era, por supuesto, que el hijo tuviese una cierta carrera clara y distinta, y ojalá en la política, que efectivamente, y en la parte militar, pero efectivamente todo eso lo va a lograr, pero el padre no lo va a alcanzar a ver. Pero Winston Churchill va a entrar al colegio primero, no va a ser un buen alumno. No solo no va a ser buen alumno, sino que va a tener bastante mala conducta. Y le escribía a la mamá, así, ¿cuándo me van a venir a ver? Sí, porque Pena estos más los mandaban grande. internos y estaban ahí botaditos, digamos, y la familia con suerte aparecía una vez al año. Bueno, yo no sé por qué me impresiona tanto. De repente debiera pensar en mi propio padre, que estudió interno toda la vida, porque como eran del El mío campo. también, po. Claro, eran del campo. Por Paico nomás, po. Ahí era el campo de mi abuelo, pero mi papá estudiaba interno aquí en Santiago, en el barrio Sarana, Claro. y se venía los domingos en la tarde. Imagínate qué tristeza más atroz. No, tremendo. Mi padre, bueno, mi padre era argentino y vivía también en el campo y lo mandaron a un colegio en Escablechea que era digamos, de monjes capuchinos. ¿Ya? Así que ahí quedó como a los 7 años y él se fue con un Claro. pañuelito. Igual así, me acuerda mucho lo de Winston Churchill con un pañuelito de mi abuela y lloraba. Como para sentir Claro, el para olor. sentir el olor. Bueno, eso es lo mismo que le va a pasar a Churchill, que va a estar en este primer colegio, que después va a tener un segundo colegio donde va a mejorar un poco el rendimiento, pero básicamente Lord Randolph veía que este hijo no estaba logrando las expectativas que él tenía. Y el hijo a su vez sentía que tenía que complacer al padre. De hecho, va a lograr entrar a Harrow, que es uno de los public school importantes, pero con dificultad. Ahí ¿Ya? hay que explicar eso, porque uno muchas veces cuando uno dice public school, la gente puede pensar Educación pública. como lo que nosotros entendemos No. acá, pero es total, o sea, lo opuesto. No, de hecho son colegios privados. Claro, son lo los colegios carísimo. más elegantes, carísimos, pero tienen una educación para formar caballeros que básicamente están, este proceso lo que busca es generar servidores públicos, los mejores, para Claro. que el país salga adelante. Claro. Es muy distinto. Es una educación que además aspira, porque los public school eran el único camino, por ejemplo, en esta época para la política, porque los políticos no recibían paga. Eso Por te lo iba a tanto, decir. no cualquiera Claro, podía podía ser dedicarse a político. la política. Habían dos opciones. O tú tenías la plata para dedicarte a la política O y lo tenía- hacías, como claro. los Randolph, O tenías otro bien trabajo, o sea. tenías un doble trabajo. Entonces tenías un trabajo para vivir Que- y un trabajo que era la política. ¿Te fijas qué distinta sería la política hoy día si eso siguiera siendo así? Yo creo que es más sano, de todas maneras. Muchísimo más sano, porque de partida tienes que tener asegurado el tema de las lucas y por lo tanto no vas a entrar a la política buscando enriquecerte, Exacto. como ocurre hoy día. Y por otro lado, es parte como del requisito venir formado del mejor lugar, en el fondo, donde te preparan para, podríamos decir, para este Y servicio. aquí hay que decir una cosa bien importante, porque una cosa era el camino a los public school, que Claro, después te y el otro permite la como el que sigue la universidad, Thatcher, y el ¿no? otro es el camino a la meritocracia con la creación de los llamados grammar school. Claro. Los grammar schools sí son entidades públicas que buscan y eligen A los a mejores, través ¿no? de estas pruebas estandarizadas que ya están establecidas en el Reino Unido hace mucho tiempo, el llamado 7-11, a los 7 y a los 11, en el cual pueden entrar a estas grammar school. Entonces, ¿quiénes entran? Bueno, los mejores. mejores. Y esos mejores que entran de las grammar school tienen abierto el camino a la universidad. Ellos parten de la base en el sistema escolar, y esto desde muy temprano, que no todos deben ir a la universidad. Y eso es una vez, o sea, eso Eso es algo un realismo. total y absoluto, Eso es porque un no realismo. necesitamos puros profesionales Y universitarios. por en la otro lado, sociedad, pues. tampoco necesitamos, porque hoy día nosotros tenemos una situación país donde la única aspiración es entrar a la universidad, pero posteriormente se plantean que están estos ilustrados sin trabajo y que básicamente es un error, porque tú en la universidad recibes una formación, no necesariamente vas a trabajar en lo que estudiaste. Entonces ahí hay un primer error. Pero el segundo error es pensar que el único camino del éxito
en la universidad. ¿Ya? O sea, en Chile, si lo que falta realmente en Chile es, digamos, más gente preparada en el ámbito técnico. O sea, si tú me preguntas a mí, ¿quién puede ganar más plata? Y así pensándolo en plata, porque la gente piensa que el éxito es solo dinero, Plata, y claro. yo creo que es un error también plantearlo desde ese punto de vista. Pero si lo pensamos en plata, ¿quién gana más plata? ¿Una persona que estudió Derecho en una universidad más o menos? ¿O Un una soldador persona calificado. que estudió cafetería y que logra montar una empresa, un emprendimiento donde haya maestros que cumplan? Porque el gran problema de Chile es que los maestros, cuando uno los llama, te dicen voy el lunes. Y te dan ganas de preguntarle, ¿qué lunes? ¿De qué semana? ¿De Por qué eso, mes? hay muchos Ah, lunes, pero aclaremos, o sea, nunca cumplen. sí. No, bueno, Pero no, bueno, nos dicho desviamos, eso, pero era va importante. a Harrow, estudia en Harrow y ya en los últimos años comienza a prepararse para el tema militar, que era lo que el padre quería. Y después de eso, y después de dar tres Tres veces veces, el sí. examen, No entra va la a entrar primera. a la escuela militar. El padre lo va a alcanzar a ver entrar, pero no lo va a alcanzar a ver salir porque el papá se muere. Se Por lo muere. tanto, él no alcanzó a terminar de demostrarle al padre, soy capaz. Claro. De hecho, él superó al padre por lejos. Pero por lejos, absolutamente. Bueno, entra ahí y ahí empieza a tener como sus primeros, comienza como a ascender dentro de la carrera militar, comienza a tener sus primeros como acercamientos con este mundo. La primera va a ser, de hecho, En Cuba. claro, la guerra de independencia de Cuba, cuando empieza en el fondo como levantamiento en contra del Imperio Español. Pero ya va a comenzar a sentir lo que era verdaderamente cuando va a Sudán. Y en Sudán se va a sentir bastante decepcionado de lo que ve en ese enfrentamiento. Exactamente, en Sudán los hechos van a ser bastante complicados y ahí se va a encontrar con un personaje muy importante en comienzo del siglo XX en el término militar, que es Lord Kitchener, y él va a ser muy crítico, porque además él se va a dedicar como al periodismo, a contar lo que ve, y por lo tanto va a ser muy crítico de los usos, los métodos, la crueldad aplicada en Sudán, algo que después va a replicar también en otros hechos. Pero vamos a comerciales y volvemos en unos instantes. Vamos. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Winston Churchill, y lo tenemos ya militar. Ha participado en Cuba, en un momento previo a 1895, el 98 se pierde Cuba, luego estuvo en los eventos de Sudán, va a ser muy crítico de Lord Kitchener, va a estar en la India en varias oportunidades, y posteriormente va a participar en la Guerra de los Boers. Claro, y cuando participa en la guerra de los Boers, claro, como que ya ahí comienza, nuevamente va a salir como decepcionado de lo que ve, y eso es lo que, bueno, finalmente como que quiere dejar esta carrera militar y empieza, y ahí es cuando vuelve a la India, escribe, y quiere, en el fondo, empezar esta carrera política. Pero lo que ocurre en la guerra de los Boers lo impresiona bastante porque es bien tremenda. Hay que comprender que... Va de periodista. Claro, la guerra de los Boers además son dos guerras, y a él le toca ver lo que ocurre precisamente en la Segunda Guerra de los Boers, que va a ser también el momento en el que aparecen, podríamos decir, por primera vez los campos de concentración. Exactamente. Bueno, la verdad es que en la Primera Guerra de los Boers no podemos decir que nadie gana, pero sí el imperio se ve complicado por una acción bélica diferente, que es la llamada guerra de guerrilla. Y aquí hay que entender... primero hay que entender que Sudáfrica no por existe eso, ahí. ¿qué es lo que provoca Claro. la guerra? A ver, si nosotros pensamos en la historia de Sudáfrica, esta comienza con la fundación de una ciudad de abastecimiento de la Compañía de las Indias Orientales holandesa en El Cabo. ¿Ya? Y ese punto, que es un abastecimiento, porque por ahí pasaban los barcos, se reabastecían y seguían hacia la India, hacia Oriente. Claro. Ahora,
cuando Holanda se cuadra con la Revolución Francesa, por lo tanto, esta colonia y tantos otros lugares más van a entrar en conflicto en el marco no solo de las guerras contra la Revolución, sino que las Después, guerras la napoleónicas. Por lo tanto, cuando Napoleón es derrotado, este enclave, que En el era Cabo. holandés, va a quedar en manos de los británicos. Claro, es y el los momento- holandeses, o sea, la población blanca que habitaba esos lugares es lo que se les llama los Boers. Se le llaman los Boers o africanos posteriormente, Claro. pero ellos en el fondo van a quedar bajo administración inglesa, no les va a gustar la administración inglesa y se van a retirar, digamos así como Hacia el piensa norte. tú, piensa cuando es la conquista del oeste, así como con Claro, comienzan con como a carros, claro, hacia retroceder en norte. el continente, Y hacia se el van y se Transvaal. instalan, claro, en la zona del Transvaal y el Orange. Y ahí son campesinos. Y estaban tranquilos, felices. Pero va a haber una desgracia. Van a encontrar primero oro y después diamantes. Y ahí Ya en la zona de Kimberley particularmente. la cosa Y se eso va a complica. aplicar el deseo, y aquí hay que decir que los diamantes van a ser explotados principalmente por británicos. Ahí están en el fondo, de hecho, los intereses de Cecil Rhodes, los intereses de los Rothschild, los intereses de los de Val. De hecho, va a llegar una población judía muy importante a la zona de Johannesburgo en este periodo. Y evidentemente eso va a provocar el deseo de querer quedarse con eso. Y eso es lo que provoca la guerra de los Boers. Claro. Y entonces, la primera guerra es una guerra de guerrilla, que los va a complicar al Imperio Británico, y la segunda guerra también, pero para poder hacer frente a estas guerrillas, Lord Kitchener va a aplicar la idea de fondo, quemar la tierra, Claro, ir sacar de sacando las la parcelas población. a la gente, sobre todo mujeres y niños, ponerlos en estos campos de concentración, que es más, van a ser un foco de enfermedades. Y aquí hay que entender que no es que en el campo mismo los torturaran o los mataran, no era necesario, pero Claro. el hacinamiento, No, las malas terrible. condiciones, las enfermedades, efectivamente van a morir como moscas. Y así, a partir de ahí se establece además la técnica o la táctica para enfrentar la guerra de guerrillas, porque eso después, esa misma técnica es precisamente ahí van a participar irlandeses que después van a aplicar esto, o sea, Michael Collins. Michael Collins cuando en escribe Irlanda. porque siempre se considera que el que inventa la guerra de guerrilla es Michael Collins, pero los irlandeses van a pelear a la guerra de los Claro. Boers porque en realidad estaban dispuestos a pelear en cualquier parte contra los ingleses. Claro, y Así después de va a simple. ser exactamente lo mismo lo que va a ocurrir cuando, por ejemplo, es la guerra de Vietnam, que también es una guerra de guerrilla. Y claro, los norteamericanos lo que hacen es ir incendiando los campos, sacar a la gente, trasladarla a las ciudades donde las podían tener más controladas, y de esa manera la idea de quemar es evitar en el fondo que estas guerrillas puedan esconderse, puedan abastecerse, puedan tener alimento. Y a partir de ahí, bueno, eso era algo que Franco tenía súper claro y se lo dijo a Estados Unidos no hizo caso. No hizo caso, exactamente. Bueno, pero Winston Churchill va a participar como periodista, va a ser tomado prisionero, porque van a saltar el tren en el que venía, lo van a llevar prisionero, por Sí, lo tanto él eso va es a como poder de ver- película. Ya, exactamente. Va a lograr arrancarse del campo de prisionero y va a volver finalmente a Inglaterra, va a contar todo esto, pero además va a criticar muy fuertemente las acciones, la forma y también la crueldad. ¿Ya? Y la crueldad también porque él va a ser siempre partidario de que hay que ser magnánimo en el triunfo con los derrotados, que básicamente esto de tratar de ponerle el pie encima al otro siempre políticamente resulta un boomerang. Sí, ¿ya? pues, y la historia le va a dar la razón. Pues. Sí. O sea, cuando tú ganas en una guerra, pero actúas en el fondo con ese ánimo de venganza, Animadversión. de animadversión, en el fondo más que lo que estás haciendo no es asegurar la paz, sino que estás asegurando que finalmente va a venir otro conflicto. Y la historia va a demostrar que Winston Churchill tenía razón. Bueno, exactamente. Y posteriormente él va a ser, más adelante, porque obviamente aquí se va a desilusionar, va a salir del ejército, va a entrar a la política, le va a costar, no va a ser electo al tiro, va a entrar con los conservadores inicialmente, pero posteriormente va a ser nombrado ministro de las colonias, y ahí le va a tocar participar en la organización de lo que es la República Independiente de Claro. Orange, y por lo tanto de lo que va a ser posteriormente, podríamos pensar, lo que iba a ir gestando El posteriormente origen de Sudáfrica. Claro. Y evidentemente él considera que no se puede ser cruel, pero además, por ejemplo, para la explotación de las minas habían empezado a traer chinos. Chino. Entonces él prohíbe también la importación de chinos de mano de obra, literalmente esclavos, y eso era. Sí. Eso era. Claro. Bueno, pero por un lado, bueno, tiene esto, se va a desilusionar en el fondo esta carrera militar, va a intentar hacer política, va a tratar de entrar, bueno, finalmente logra ser electo y
Y aquí lo interesante, porque tenemos que avanzar, si no, no nos va a Sí, alcanzar el obvio. programa, lo interesante es que él tiene claro que tal como su padre era miembro del Partido Conservador, él también tenía que ser parte del Partido Conservador. Sin embargo, él sabe, en el fondo, que hay No, ciertas él decía, ideas. yo soy un liberal Claro. en todo, menos en el nombre. Claro, porque él se sabe que tiene ideas liberales, incluso algunas cosas progresistas. Entonces, No, por hay supuesto, como, o sea, él va a chocar con los conservadores por, en el fondo, la oposición de parte del Partido Conservador al libre comercio, por ejemplo, pero posteriormente él va a tener y va a empezar a trabajar con algunos liberales y algunos laboristas, de hecho, en ciertas ideas que él consideraba que eran de justicia, Claro, porque él ciertas cosas admiraba muchísimo a Bismarck, a esta Claro. idea de haber instaurado un estado de bienestar, que es el primer estado de bienestar, con esta idea de que si el Estado no se los da, la gente va a buscar tomárselo, y por lo Claro. tanto él era partidario de leyes sociales que para 1911 eran tremendamente radicales, incluso seguros de desempleo, asistencia claro, social. no, claro, derechos de los sindicatos, o sea, una, por tal y una serie de cual. cosas, Y, claro. y va a ser el puntal de Asquith, porque efectivamente él, debido a esto, va a terminar cruzando No, eso a es los increíble. liberales. O sea, de hecho, cuando decimos cruzando, en la sala del Parlamento Sí, se po. sientan a un lado y al otro, y por lo tanto va a llegar Se una cambia mañana, de lugar. se sienta al otro lado. Y esto va a hacer que digan que es un veleta, y él va a decir que hay personas que en el fondo cambian de partido para mantener sus principios, y hay Y otros otros que cambian de principios por el bien del partido. Y por lo Tiene tanto, una él- frase genial. genial. Por lo tanto, él va a decir, no, yo sigo siempre el mismo, simplemente creo que políticamente esto es lo que hay que hacer. Va a trabajar con Asquith en todo ese tema, y posteriormente vamos a ver que va a ser la Primera Guerra Mundial, la que va a cambiar muchas cosas. Mira, pero antes de que lleguemos a la Primera Guerra, porque es interesante señalarlo para darse cuenta la visión que tenía Winston Churchill. En la medida que entra en la política, Sí, él quería un partido de centro. él quería un partido de centro, se va a oponer cuando se intentan, en el fondo, aumentar el presupuesto para el ejército, porque desde ese momento empieza a manifestar que lo que hay que hacer y lo que necesita, en el fondo, el Reino Unido es fortalecer la Armada. Por supuesto. Y va a trabajar por eso, finalmente va a conseguir, en el fondo, que lo nombren ahí a cargo, en el fondo, se va a trasladar al edificio del Bueno. almirantazgo, y eso es porque él ya vislumbraba que Europa se encontraba a puertas de la Primera Guerra Mundial y que ahí el enemigo iba a ser Iba a ser Guillermo Alemania, II. y Alemania, efectivamente, Guillermo II, nieto de la reina Victoria, tenía una obsesión de competencia, quería ser la potencia mundial, quería lograr colonias, quería la guerra, buscó la guerra, y principalmente se quería encontrar con Inglaterra, y con Inglaterra se iba a encontrar en el mar. Y es más, venía trabajando desde la muerte de la reina Victoria en 1901 por conseguir una mejor armada. Por lo tanto, Winston Churchill ve eso, y efectivamente en la Primera Guerra Mundial él va a fortalecer la armada, va a tratar de bloquearle los puertos a los alemanes, y posteriormente va a cometer un error muy profundo, que lo va a llevar a decir algo que No, es esa propio. frase es Él genial. va a decir que la política es como la guerra, Claro. solo que en la guerra tú puedes morir una sola vez. vez, y en la política puedes morir muchas veces. Durante la Primera Guerra va a morir políticamente, porque él va a abrir el frente de los Dardanelos. Galípoli. Galípoli va a ser un desastre, va a convocar fuerzas particularmente de Nueva Zelanda, de Australia, que van a ser diezmados por los turcos. Y por lo tanto eso le va a implicar que lo saquen del almirantazgo, pero no solamente eso, sino que lo van a tratar de degradar, y él finalmente se va a enlistar en la guerra. Y va a participar, Claro. y va a ascender en la guerra como soldado, Y va a ahí ir al nada, batallón. como el ave fénix. Como el ave fénix, porque de vuelta incluso va a hacer leyes para favorecer a los soldados desde la práctica, habiendo Claro. entendido que necesitaban mejores cascos, Servicio militar obligatorio. que necesitaban un servicio, claro, obligatorio incluso para los irlandeses. Va a tener una serie de visiones políticas que posteriormente le van a permitir reinventarse. Pero va a volver a morir políticamente, porque cuando vuelve, digamos, después de la guerra, y aquí es bien importante porque se produce la Revolución Rusa. Esto complica también todo el escenario, y ahí él se da cuenta de lo que son los bolcheviques, y efectivamente se da cuenta que es un peligro mortal. Además, le tocó vivir toda la tensión británica en relación a la familia imperial rusa, que no fue menor, Claro, claro. y que por lo tanto finalmente políticamente tuvieron que dejarlo, Sí. dejarlo morir. Claro, que bueno, va a ser un periodo convulso. O sea, por un lado, todo lo que tenía que ver con la Revolución Rusa, que ya, como tú dices, le sirve a él para darse cuenta del peligro de los bolcheviques. Eso es lo que después lo va a llevar, en el fondo,
a darse cuenta de que, o sea, con los progresistas, en el fondo, que pretendían apoyar a los bolcheviques con préstamos, entonces ahí comienza de nuevo a dar el giro. ¡Ahí quiebra! Y irse nuevamente para el mundo conservador. Claro. Después, por otro lado, hay que entender que también esta es la época donde va a recrudecer o va a ser un momento álgido el conflicto en Irlanda. Donde también va a participar. Claro, y él también ahí tiene Sí. la visión de que lo que había que hacer con Irlanda era efectivamente darle, en el fondo, este autogobierno, esta home rule, pero que se formara esta especie de Commonwealth, que es lo que finalmente... termina firmando es con un Michael proceso, Collins. Claro, Porque claro. Otro día Irlanda, para otro programa, el por tema de supuesto, Irlanda. Irlanda recrudece el año 16, entra en la guerra por la independencia y posteriormente entra en una guerra civil, porque Claro. efectivamente Michael Collins va a firmar un acuerdo. Y de un acuerdo, Valera, claro, claro. un acuerdo que implicaba que Irlanda quedaba independiente, pero quedaba siendo parte de la Commonwealth, un poco la visión Claro. de Churchill. Churchill va a participar de eso también. Y posteriormente, en el fondo, esto va a implicar la guerra civil entre Claro, de Edmond de Valera y Collins, Michael Collins. sí. Pero, Y además, toda la inestabilidad del Medio Oriente. Porque También. después de la Primera Guerra Mundial... también va a participar en eso. Claro, después de la Primera Guerra Mundial, el Medio Oriente, en el fondo, se habían producido miles de cosas secretas en medio de la guerra, pero el tema es que cae el Imperio Turco Otomano y entonces, bueno, ahí están todos los intereses. Hay que entender que además había petróleo, ¿ya? Así que los intereses eran importantes. Y en el fondo Francia e Inglaterra se dividen, gran parte del Medio Oriente toman una regla y tú te quedas con esto, yo con esto. Y ahí, por ejemplo, Winston Churchill junto a... A la Gertrude Bell van a ser en el fondo los artífices de crear Irak, ¿ya? Y de formar primero ahí una monarquía, de hacer los límites, algo por lo cual se los critica, por una parte, porque claro, dejaron dentro de las fronteras de Irak a los chiitas, chiitas, sunitas y kurdos. Sí. Una cosa No, media de hecho, va a complicada. haber un movimiento, un levantamiento kurdo que él va a tomar también represalias al Sí. respecto. Pero con los conservadores va a ser nombrado ministro de Hacienda, el Lord of Exchequer, como se llama. Y ahí Y efectivamente lo va a hacer pésimo porque va a tratar de volver al patrón oro, esto va a generar una deflación, un desempleo altísimo y por lo tanto vuelve a morir políticamente. Y él ahí dice nuevamente, bueno, y Buscar la se forma va, de renacer. va a buscar la forma. Y en esos periodos, ahí entre medio, cuando queda afuera, es cuando se dedica a escribir, porque él escribía como una forma también personal, porque él tenía depresiones, y estas depresiones, estos perros negros que él llamaba, solo se apaciguaban cuando él se sentaba a escribir, era un intelectual, y por lo tanto ahí se va a dedicar a escribir la biografía del pariente de John Churchill. ¿Ya? Claro. Y además, ojo, había escrito, y va a escribir toda la historia de la Primera Guerra Mundial. Entonces, En varios va a tomos, escribir escribe además muchísimo. sobre Sudán, antes sobre lo que vio en Sudáfrica, por lo tanto, en varios tomos, todo esto en varios tomos, porque este hombre escribía cantidad. Sí, no, Ya, y hay que hartos pensar tomos. que esa gente escribía a máquina, Sí, po. en una copia, con calco. Claro. ¿Ya? Obvio. Sí. Ay, que me gustaba a mí eso cuando chica. Yo lo único que ¿El quería calco? era era una máquina de escribir. Y entonces yo me despertaba, anécdota, yo tenía 5 años cuando hacía esto. Yo me levantaba en la mañana y como lo único que quería era ese sonido del chic, 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 yo tenía una lonchera que era de metal. Entonces me ponía en mi cama, le daba vuelta a la tapa y tocaba la tita de la lonchera y entonces sonaba como, como Oh, máquina de escribir. Sí. Soñaba con la máquina de escribir y con ese dedito Ah, que con el Álvaro dedo pa' Góngora me contar. regaló uno. Para contar los Pa' contar billetes. sí. Sí, no, de todas maneras, si uno tiene, y con el timbre, alma así como de burócrata. O manguita. Con manguita. De contador para escribir en los libros. Bueno, pero la verdad es que, claro, ahí básicamente cuando se dedica a escribir, ahí empieza a ver cosas, porque le toca viajar mucho a Europa para buscar fuentes, para averiguar, y estamos en los años 20, empieza a ver el ascenso del nazismo, empieza a ver a Mussolini. Hitler, se encuentra con Mussolini y le gusta que Mussolini sea anti-bolchevique, Claro, bueno. pero hay otras cosas que no. Vamos a ver que también le va a tocar presenciar lo que pasa en España y efectivamente va a considerar que la postura de Franco anti-bolchevique es buena, pero le va a ser muy complejo la guerra civil porque además tiene familiares que van a pelear en las Por el brigadas lado republicanas. republicano, claro. Pero también va a tener conversaciones con figuras como Orwell, por ejemplo, que Orwell es un anarquista que va a pelear por los republicanos, No, y pero ahí queda la va grande, a quedar porque la se- embarrada porque los stalinistas Claro. van a terminar matando a los anarquistas Claro. y por lo tanto se matan entre ellos y él va a ser muy crítico del stalinismo y eso lo lleva después a escribir
La granja de los animales, 1984 después. Entonces, vemos cómo de alguna manera estas situaciones se empiezan a juntar en un sentido común de que es esto que se está produciendo del mundo bolchevique, esta ambición de extenderse es un peligro, pero que toda esta idea de querer en el fondo dominar el mundo es un peligro, porque él ve en Hitler antes Claro. un peligro. No, incluyes como las coincidencias de la vida, porque él, investigando Sí. lo que habían sido las guerras de este antepasado, es que viaja a Sí. Alemania en busca de una fuente. De fuente, sí. Y eso es lo que le permite conocer a una persona que creo que era que le vendía arte. Sí, le vendía Hitler. arte, era el dealer de arte de Hitler y conversan muchísimo y ahí le Estuvo ofrece... a punto de conocerlo. Estuvo a punto de conocer a Hitler, le piden, en el fondo, le dice, yo te lo presento, pero ya con lo que conversa queda muy preocupado, ¿ya? Y por lo tanto él ve que este hombre, si llega al poder, va a llevar a Alemania a la guerra. Sí, y además se da cuenta del tema que tiene con los judíos. Y a También. Churchill muchas veces se dicen que Que era un sionista. tenía, tildan. la verdad es que no es lo uno ni lo otro, simplemente consideraba, no era antisemita, eso es el punto. Claro, en medio del tema de Medio Oriente, Él va a ser no- partidario claro, de que se puedan poner asentamientos judíos. Sí. que los judíos o sea, regresen a Palestina. Sí, y además que si compran las tierras, ¿por qué no? Plantear. Claro. Bueno, pero el punto está en que efectivamente él va a ver este peligro y, bueno, va a seguir en política y evidentemente el tiempo le va a dar la razón. Él va a ser muy contrario porque va a llegar digamos, como primer ministro en este periodo, en la década del 30, 30 tardío, va a llegar Neville Chamberlain siendo primer ministro británico. Y Neville Chamberlain, como muchos políticos, temiendo y teniendo en cuenta la Primera Guerra Mundial, van a estar dispuestos a hacer cualquier cosa para evitar la guerra. Y Claro. van a tener una política de apaciguamiento en el cual van a querer negociar con esta gente, pensando que van a cumplir los acuerdos. Y por lo tanto, vamos a ver que Hitler va a hacer una serie de acciones primero, porque lo primero que va a hacer Hitler es empezar a pasar a llevar el Tratado de Versalles una vez que asumen. Claro, y entre paréntesis, Winston Churchill había estado, o sea, presente en el momento en el que se reúnen en Versalles y se Sí. elaboran todos los tratados de paz con los que se pone fin a la Primera Guerra Mundial. Y había sido muy él, crítico del o sea, castigo a Alemania. el castigo a Alemania, o sea, porque prima en el fondo la postura de los franceses esa idea de Castigar. Clemenceau, Alemania pagará, y entonces... No, o sea, y él destruir. dice, aquí no se ha hecho una paz. Este es un Sí, po. armisticio de 20 años. Y, no Y se esto es del equivocó, año po. 19. 19, 29, 39, 20 años. 20 años. O sea, lo dijo y fueron 20 años. Ni siquiera se equivocó en la cifra. ¿Ya? Pero efectivamente vamos a ver en unos minutos, vamos y volvemos, porque vamos a entrar justo en la Segunda Guerra Mundial. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, junto a Bárbara Bustamante, hablando de Winston Churchill, y estamos precisamente entrando al conflicto, al gran conflicto del siglo XX, la Segunda Guerra Claro, Mundial. estábamos- Él lo vio venir. Sí, pues lo vio venir, estábamos hablando de lo que había ocurrido en Versalles, pero tú previo a eso ya habías introducido la figura de Chamberlain y esta política del apaciguamiento frente a la cual, o sea, Winston Churchill está completa y absolutamente en contra. Él considera que el apaciguamiento es una tontera, es como alimentar al cocodrilo, esperando que el cocodrilo se coma a otro antes que a ti. Claro. Eso es lo que él consideraba. O sea, no van a ganar la paz, van a solamente ganar la humillación y después la guerra. Claro, Entonces, y Hitler ya había empezado a dar pasos, Sí. hay que entender que en el año 33 Hitler se transforma en el canciller alemán, pero en unas elecciones, o sea, democráticas. Se le permitió, en el fondo, nadie completo vio... voto. Claro, nadie previó lo que eso iba a significar. Pero claro, comienza a dar pasos de cosas que estaban prohibidas por el Tratado de Versalles. Una de las primeras que le dispara las alarmas es cuando en el fondo se produce el Anschluss, o sea, la unión de
Austria, o sea, de Alemania con Austria. Es que era el sueño de la gran Alemania, pero además hay que decir que a la muerte de Hindenburg, él va a terminar con la República de Weimar, va a establecer esta idea del Tercer Reich y va a empezar a aplicar esta idea del espacio vital, y la gran Alemania era el primer punto. Por lo tanto, hace el Austria. Anschluss, nadie hace nada, nadie dice nada, y es más, la propaganda de Goebbels plantea que esto es lo que los austríacos querían. Ahora, Capitán von Trapp nomás. no se nos olvide, el capitán von Trapp, y esa historia es real, Sí, pues. es que no es broma. Claro, si el capitán von Efectivamente. Trapp pues, sale de Austria precisamente por la invasión del nazi. Po. Exactamente, que no era tan buen mozo como No era tan el buen mozo, actor. pero sí cantaban. Sí, Christopher Plummer, espléndido. Edelwein. Es del Vine, sí. Bueno, pero efectivamente después del Anschluss va a reclamar los Sudetes, se produce esta entrevista de München. Hay una película bien interesante donde Jeremy Irons hace un perfecto Neville Chamberlain. Sí, perfecto. Y un poco se ve esta situación de la política, de cómo los políticos creen que dando y cediendo van a lograr la paz. Algo que uno ve constantemente en la política contemporánea y sin ir más lejos aquí en Chile. Ya, la misma cosa. Y efectivamente, Chamberlain va a volver después de firmar. Cuando dice, Contento. Hitler, usted promete que si toma los Sudetes no va a tomar nada más. Sí, Pero prometo, claro, le firmado. firmo, mano, caballero, me Caballero. acuerdo. Y va a volver con un papel a la losa Feliz. en Hebrew, va a decir, salve la paz. Pero la verdad es que el único que va a decir, oh my God, es Churchill, porque Churchill sabía que es evidente que Hitler no iba a cumplir. Primero porque era evidente por muchas razones. Hitler nunca fue un caballero, que su palabra valía cero, ni oral ni escrita, ¿ya? Y evidentemente nunca pensó en cumplir, ¿ya? Y por lo tanto, eso va a llevar al mundo, porque la próxima acción tenía que ser Polonia, pero ahí la Unión Soviética Claro. no iba a permitirlo. No, pues incluso previo a eso, o sea, cuando, porque el segundo paso es el tema de los Sudetes, pero ahí, cuando se produce esta entrevista en Múnich, Mussolini, Sí, Mussolini golpea la mesa y se y retira. ¿cómo es posible? O sea, ¿Cómo es porque- posible? Claro. Pero claro, el 1 de septiembre del año 39, cuando se produce la invasión de Polonia, Se enteraron se por van la a prensa. enterar por la prensa, no solo que han invadido, sino que los soviéticos están con Hitler. Habían firmado un pacto secreto, y este es el pacto Ribbentrop-Molotov, donde Ribbentrop, que había sido embajador en Londres, sabía que los ingleses iban a ir a hablar a la Unión Soviética y se Stalin. cumpla su palabra, mientras que el Reich podía ofrecer algo sobre la mesa. Vámonos con Polonia, la mitad para ustedes, la mitad para nosotros. Claro. Era bastante más atractivo, porque la verdad es que no se sacan la suerte entre gitanos. Po. No, pues claro, y ahí empieza como ese matrimonio por conveniencia entre Stalin y Hitler, bueno, pero como matrimonio por conveniencia no iba a durar mucho. Claro, entonces eso va a implicar que estalla la guerra y que luego en abril, digamos del año 40, comienza la llamada Blitzkrieg, la guerra relámpago que rápidamente toma Dinamarca, toma Noruega, y Sí, efectivamente este cae mundo en París. guerra se va a ver muy complicado, y evidentemente justamente cuando esto comienza a suceder van a terminar nombrando en el fondo a Winston Churchill como primer ministro en el marco de esta guerra, y él dice que todo lo anterior había sido para prepararse para ese momento. Y entonces la Blitzkrieg va a venir de vuelta de Noruega, va a bajar por, en el fondo, Bélgica, Holanda, y cae París. Cae París. Y Sí, es más, los británicos habían ido a ayudar a los franceses y van a quedar atrapados en Dunkerque. Y ahí Sí, está, Las horas más oscuras. exacto, Esa película es buena. muy bueno. Sí. No, además, hay que decir una cosa, o sea, efectivamente la actuación de Gary Oldman es extraordinaria. Extraordinaria. Y además que ahí queda bien latente porque Winston Churchill era bueno para empinar Sí. el codo. Y entonces él mismo dice, pero me acuerdo la frase exacta, pero en algún minuto dice que él había decidido que no iba a tomar antes de las comidas, No, antes de la hora de almuerzo. antes de la hora de almuerzo, pero Él dice- que ahora, bueno, había cambiado y ya no se tomaba ningún trago hasta antes del desayuno. O sea, Claro. se levantaba Se levantaba empinando el codo. y el No, lo mejor de las cosas es cuando él viaja a Estados Unidos y está en el periodo de la ley seca. Y por lo tanto, él va con una receta médica que le prescribía de alguna manera, le Que podía decía que tomar. tenía que algo así, tomar. como 750 ml de alcohol al día, y eso es una Can- botella. po. Pero una botella, una cantidad impresionante. Era alcohólico de todas maneras. O sea, era de razones de salud.
razones de salud. Exactamente. Bueno, claro, y ahí entonces, claro, es el momento de las horas más oscuras porque efectivamente estos británicos quedan ahí prisioneros, en el fondo, en esta cosa, en este Durkenque, y había que salvarlos, pero no era posible porque por la aviación alemana, bueno, eran intensamente bombardeados. Y entonces ahí se busca la manera de sacar a esta gente y finalmente lo resuelven en base a la iniciativa privada, unos lanchones que finalmente logran rescatar. El milagro se produce. Claro. Y obviamente que de ahí... Viene, bueno, el discurso ese de él. No, que el es extraordinario. discurso es fabuloso, ese discurso donde dice que no se van a rendir, que van a pelear en el fondo, digamos, en las playas, en las colinas, en los campos, en todas partes. We shall never surrender. ¿Ya? Y efectivamente, además va a subirle el ánimo a los británicos, porque él siempre cuando había planteado en su formación que no le interesaba el tema religioso, que lo encontraba un delicioso narcótico, que consideraba que la iglesia anglicana era más racional que la católica romana, pero no era una persona cercana a la iglesia. Sin embargo, durante la guerra, él va a tener como prioridad, entre otras cosas, frente a los bombardeos, van a bombardear la catedral de Coventry, que no puede ser bombardeado y que hay que apuntalar como sea, digamos, a Canterbury por una parte, pero va a caer una bomba a San Paul y él va a poner prioridad en que esa bomba no puede estallar, porque él entendía que la moral era demasiado importante. Estaban siendo atacados y estaban solos. Había que resistir, porque si bien Estados Unidos va a participar con pertrechos desde el comienzo, y él va a tener, en el fondo, acuerdos bien importantes de que van a mandar pertrechos, hombres, pero era voluntario, porque no tenía Estados Unidos la autorización del Congreso para entrar en la guerra en forma directa. Y por lo tanto estaban solos. Y le va a tocar resistir, le va a tocar los bombardeos permanentes de ciudades, de industria, y digamos, y esto además va a implicar políticas de mandar a los niños fuera, una serie de cosas para tratar. Pero él se va a quedar junto con el rey, pobrecito, porque el año 36 se muere en el fondo Jorge V, asume Eduardo VIII, que finalmente abdica por amor a Wally Simpson, y asume también en el fondo Jorge VI. Y este Jorge VI, tartamudo, claro, El discurso del rey, otra gran película, efectivamente va a quedarse esa idea de keep going. Y él va a mantener la moral, va a dirigir la guerra, va a generar este consejo de guerra, que además lo va a componer por diversas fuerzas políticas, o sea, va a hacerlos a trabajar a todos juntos. ¿Ya? Y por lo tanto, finalmente, y aquí es importante porque el año 41 se produce el cambio, la invasión en la Unión Soviética, la entrada de Estados Unidos finalmente a la guerra, y obviamente finalmente van a ganar la guerra. Pero gana la guerra, pero pierde la paz y pierde en las elecciones. Impresionante. O sea, participa en la conferencia de Yalta, el día de la victoria, llegan a Berlín, todo, y parte de la conferencia de Potsdam, que es la que ya con la que se finiquita y con la que se decide la bomba atómica a Japón, cuando ya Europa se había finalizado la guerra, y en medio de la conferencia de Potsdam son las elecciones. Y ahí los laboristas y Clement Attlee logran ganar. Logran ganar particularmente porque las guerras producen pleno empleo. Claro. Y la campaña de los laboristas fue en ese sentido exitosísima. Exactamente. Y ofrecen un estado de bienestar. Y de hecho Clement Attlee va a entrar con el estatismo total. Van a nacionalizar el carbón, el transporte, la banca. Van a crear toda una política de reconstrucción de viviendas sociales, pero en arriendo, no dueños. No dueños. Después es lo que va a cambiar la tacha. Es lo que va a cambiar la tacha después. Y ¿cómo se llama? Bueno, y ahí otra de las grandes visiones que tiene Churchill es cuando, estando en Estados Unidos, en Fulton, hace ese famoso discurso donde dice, se da cuenta de lo que ha ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial y dice, desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, un telón de acero ha caído sobre Europa. O sea, se da cuenta de que Stalin no va a retroceder ni un centímetro, todo lo contrario, quiere llegar más allá, y el mundo en el fondo cae en este concepto de la Guerra Fría. La cortina de hierro. La cortina de hierro, exactamente. Y por otro lado, dentro de las cosas importantes de este periodo es cuando Clement Attlee decide en secreto comenzar a fabricar la bomba atómica para el Reino Unido. No, además Clement Attlee, aparte del estatismo, también va a hacer el informe Beveridge para crear el estado de bienestar, acompañar a los ciudadanos de la cuna a la tumba, ese es el concepto, y crear también con Bevan, que era un galés, todo lo que es el sistema de seguridad social,
y va a estar enfocado en todas esas cosas, pero él supuestamente todos los recursos por presupuesto eran para este tipo de cosas. Y el problema de la bomba atómica es que él desvía recursos que no estaban destinados a eso, por eso era secreto. Claro. Y cuando cae ya Attlee, se va a presentar nuevamente después Churchill, y cuando él vuelve a ser primer ministro, descubre todo esto y no solo lo delata, sino que además la termina. La termina, y eso no era malo, pues, porque eso permitía ponerse un poquito... Es que el punto era que el Reino Unido nunca iba a poder ser tratado en las mismas condiciones si no tenía bomba atómica. No, Esa claro. era la visión. No, claro, y además que hay que pensar que la Unión Soviética la logra en el año 49, ¿ya? Se había roto el monopolio atómico de Estados Unidos y empieza esa carrera, pues. Y Europa todavía está intentando ser protagonista, algo que, bueno, queda claro ya después, que él ya no va a ser primer ministro, pero sí le toca vivir y estar como detrás de lo que va a ser la crisis del canal de Suez. Y ahí sí que queda claro que el Reino Unido ya no... Exactamente. Bueno, y va a ser el primer ministro de la Reina Nueva, Isabel. así que ahí le va a tocar ser consejero de Isabel II, pero su salud se va a ir deteriorando, lo que va a implicar que deje, digamos, de ser primer ministro, pero le baja el camino a los conservadores y por lo tanto va a ser Eden y después Macmillan los que van a continuar, y por lo tanto él va a estar en ese periodo, pero luego van a venir los laboristas con Wilson y a él le va a tocar alcanzar a ver todo esto y cómo se va deteriorando, como ese camino que había pavimentado el socialismo establecido por Clement Attlee va a generar que el Reino Unido no levante cabeza. Ya, él va a morir 65. Él muere el 65, va a ser enterrado con honores de Estado, y evidentemente lo más impresionante, es importante tener en cuenta, es ver su visión, esa visión política que le permite ver y proyectar cosas que en general la política contingente de hoy día no ve. Y por lo tanto esta figura, que aunque muere en la década del 60, es una figura tremendamente vigente en muchos aspectos para la política contemporánea hoy día, y que yo creo que es fundamental estudiar porque ¿por qué tenía esa capacidad? Porque era un hombre sabio, porque era un hombre que sabía de muchas cosas, porque era un hombre no solo que sabía historia, que sabía literatura, que era un hombre leído, sino que además tenía la sensibilidad, era un artista, era pintor, era escritor, y esa combinación de cosas es que lo que le permite ver lo que la mayoría de los políticos no ven porque están solamente preocupados de la próxima elección. Sí, pues exactamente. Sí. Sí, interesante. Interesantísimo. Debiéramos ir a hacer clases de Winston Churchill ahí por algunas partes. Vamos a tocar más temas. Pero bueno, vamos a seguir tocando temas políticos, digamos, de personaje. Así que esperamos que haya sido entretenido para ustedes. Y bueno, nos vemos la próxima semana, Barbarita. Nos vemos el próximo fin de semana, ¿sí? Que tengas una excelente tarde de sábado. Que tengan un buen sábado ustedes y nos vemos y nos acompañamos la próxima semana.